El presidente cubano Raúl Castro dijo en un discurso ante la Asamblea Nacional que su país no va a renunciar a su soberanía ni a su sistema político, económico y social para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Además, condenó las recientes sanciones estadounidenses contra Venezuela y anunció que asistirá a la próxima cumbre de las Américas en Panamá. Semyon Senderov tiene más detalles. ¿Qué pasará con Cuba después de la normalización de las relaciones con Estados Unidos y cuál va a ser su política en el futuro próximo? Son algunas de las preguntas que han surgido durante esta semana. En su mensaje ante la Asamblea Nacional, Raúl Castro saludó la decisión de Barack Obama de mejorar las relaciones con la isla caribeña. Ha dicho que es una decisión que se esperaba durante más de medio siglo y además que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, según afirmó Castro, están a favor de esa decisión. Además, Raúl Castro agradeció a Estados Unidos por quitar a Cuba de la lista de los estados que patrocinan el terrorismo. Afirmó que Cuba jamás había financiado ningún acto terrorista. Además, recordó que Cuba sigue siendo un estado soberano que nunca exigía a otros países cambiar su política interior y afirmó que seguirá con sus principios. Escuchemos. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncia a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo, por las que su pueblo ha derramado mucha sangre y ha corrido los mayores riesgos. Es necesario comprender que Cuba es un Estado soberano, cuyo pueblo, en libre referendo para aprobar la Constitución, decidió su rumbo socialista y sistema político, económico y social. Raúl Castro agradeció también el apoyo internacional brindado a Cuba durante este más de medio siglo en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Además, afirmó que Cuba seguirá esforzándose para conseguir la paz en el mundo. En este contexto, dijo que La Habana sigue brindando apoyo a Caracas. Recordó las recientes sanciones económicas impuestas por parte de Washington contra Venezuela. Además, en esa Asamblea Nacional estaban presentes los 5 héroes cubanos. Cabe recordar que precisamente esa semana, en marco de la mejoría de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, fueron liberados los últimos 3 héroes cubanos que estaban encarcelados en Estados Unidos. Raúl Castro resumió que se ha hecho grande avance en las relaciones entre Washington y La Habana. Sin embargo, recordó que queda todavía mucho por hacer. En especial, ha recordado que todavía existe el bloqueo económico que impone Washington contra La Habana. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para seguir reclamando el levantamiento de ese bloqueo.